Bienvenidos a la tercera edición de Semana en Línea. Coyuntura, minería, turismo y más. En los próximos 20 minutos te enterarás de las tendencias más importantes para el mercado local. No olvides sintonizarnos todos los lunes y suscribirte a semanaeconómica.com. Bienvenidos a Inversión y Retorno, un análisis de los mercados financieros auspiciado por Prima AFP. A estas alturas, ¿quién puede negar la importancia del cobre en la economía nacional? Cuando su precio sube, todos lo podemos agradecer, la producción aumenta, todo es bueno, pero cuando su precio cae, ahí es cuando comienzan los problemas. No obstante, hay fundamentos para poder esperar una recuperación del precio del cobre en los mercados internacionales, lo cual genera la pregunta, que cae madura, ¿es este un buen momento para invertir en el cobre? Veámoslo. Analicemos lo sucedido. El año pasado, gracias a la reactivación económica global, el precio del cobre se disparó y llegó a un pico de $4.7 por libra. Pero el panorama ha cambiado drásticamente. El precio ha caído 27% en lo que va del año y ahora cotiza alrededor de $3.23 por libra. Entre los principales factores están el debilitamiento de la economía china, producto de la estricta política COVID-0 que golpea la producción industrial, y los temores a una desaceleración de Estados Unidos, que necesita de alguna manera frenar su creciente inflación. En directa correlación con esta caída del cobre, el índice de acciones mineras de la BBL se ha desplomado en casi 40% desde su pico en marzo. Pero en Semana Económica hemos advertido que el cobre efectivamente tiene fundamentos para su recuperación. No todo está perdido. Y por eso hoy día nos acompaña Omar Avellaneda, asociado de inversiones experto en el sector minero de Prima AFP. Omar, bienvenido a Inversión y Retorno. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. No, encantados de tenerte aquí. Omar nos va a comentar, bueno, por un lado, cuáles son sus perspectivas para el precio del cobre y qué estrategias de inversión se pueden plantear alrededor de este crucial metal para lo que es la economía peruana. Cuéntanos, Omar, ¿cuáles son tus perspectivas para el precio en el corto y largo plazo? Hablamos de cobre. Perfecto. El día de hoy el cobre está a niveles de $7.300 la tonelada y en el primer semestre del año venía a niveles de $10.000, $9.500 por tonelada. Lo que nosotros esperamos es una recuperación durante el segundo semestre del año, y esto viene explicado principalmente por un mayor consumo de cobre de China. Actualmente el gobierno chino está impulsando un mayor gasto y un paquete de estímulo económico que debería tener un impacto positivo en el consumo de cobre. Eso lo vemos en el corto plazo. Pero el mediano y largo plazo es una historia bastante positiva para el cobre por temas tanto de oferta como demanda. La demanda va a seguir creciendo porque la población crece y hay nuevas tendencias y nuevos usos del cobre, como es la descarbonización y la electrificación. Y por el lado de la oferta, hay problemas para desarrollar proyectos y las leyes son cada vez menores y los costos son cada vez más altos. Entonces tú deberías esperar precios mejores de cobre a los que estamos viendo el día de hoy. Clarísimo lo que mencionas, Omar, y de hecho ya adelantas en esta primera respuesta lo que te quería preguntar ahora, que es ¿cuáles son los factores internacionales que un poco modelan la proyección que tú estás haciendo? Sí, en el corto plazo, lo que nosotros tenemos que ver es la dinámica de China. China representa el 50% del consumo de cobre del planeta. Entonces ellos sí te mueven la aguja y pueden crear una dinámica bastante positiva para el precio del cobre en el corto plazo. Y en el mediano y largo plazo, lo que nosotros vamos a ver, hoy es pequeño, pero hay un consumo interesante
que ya es explicado para la construcción de autos eléctricos, para la construcción de nuevas centrales eólicas y solares que son intensivas en cobre, y para fortalecer las redes de transmisión eléctrica a nivel mundial. Esto va a acelerarse bastante rápido y quizás en unos 5 años va a tener una participación importante dentro del consumo agregado mundial de cobre. Eso lo vamos a ver en unos 5 años y vamos a empezar a ver una aceleración en la tasa de consumo de cobre. Clarísimo, Omar. Muchísimas gracias por esa respuesta, y ya un poco para englobar y darle algo más de información a la audiencia que en este momento está pendiente de inversión y retorno. Dinos, ¿tú creerías que es una inversión atractiva apostarle al cobre en los próximos tiempos? ¿Cómo lo ves tú en el corto y largo plazo? Y en todo caso, si es que lo hubiera, ¿qué alternativas sugerirías? Creo que la inversión en metales se presenta interesante, y particularmente en el cobre, que es nuestro principal producto de exportación del país. En el mercado local existen activos bastante interesantes. Ciertamente los activos mineros se han visto golpeados por esta reducción en la cotización del precio del cobre y pues por el cambio de gobierno también, que esto ha sido un impacto generalizado a niveles de sectores, ¿no? Porque hay una mayor percepción de riesgo a nivel Perú. Pero aún así, cuando vemos los bajos costos de operación y producción de las empresas peruanas y los niveles hoy interesantes de precios de metales y los que esperamos a futuro que son mejores, pues sí hay una tesis interesante para invertir en las compañías mineras peruanas, ¿no? Buenísimo, Omar. Muchísimas gracias. Este ha sido Omar Avellaneda. Él es asociado de inversiones de Prima AFP, que nos ha acompañado este día en Inversión y Retorno. Muchísimas gracias, Omar, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y ahora no se desprendan de Semana en Línea, porque vamos a seguir con más. Los dejo con Bárbara Salas, que va a presentar Comenta la Editora. Hola, soy Bárbara Salas Banini, editora de Semana Económica, y esto es Comenta la Editora. La abrupta salida de Mariano González del Ministerio del Interior vuelve a poner sobre la mesa el tema de la vacancia presidencial. Obstrucción a la justicia es la última acusación que pesa contra el presidente Pedro Castillo. El exministro ha afirmado ante la Fiscalía, el Congreso y la prensa que el presidente Castillo está intentando petardear el trabajo policial que busca a Juan Silva, a Bruno Pacheco y a Fray Vázquez, hasta hace poco cercanísimos colaboradores del presidente. Eso es lo que dijo González, quien estuvo solo 15 días al frente de la cartera del Interior. Creo que el señor Castillo está obstruyendo la justicia porque está impidiendo que el trabajo de los agentes de inteligencia especializados busquen a los prófugos. Hoy no tengo ninguna duda que el señor está comprometido con actos de corrupción. Y lo digo ¿por qué? Por la actitud y por los actos firmes que ha tenido de obstaculizar las decisiones que yo tomaba. Y además, esta salida tiene que ver exclusivamente con ello. El caso de González es la más reciente muestra de cómo este gobierno, y específicamente Pedro Castillo, hacen uso indebido del poder, por decirlo menos, para evitar que la justicia haga su trabajo. Con este escándalo se cumplen 12 meses de la administración de Castillo, una plagada de negligencia e incapacidad para atender los asuntos públicos, presuntas acusaciones de corrupción y deterioro económico. Como explica Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, en su última columna publicada en Semana Económica, los resultados económicos del gobierno de Castillo no son buenos. La economía peruana se ha estancado, la inflación se ubica en su mayor nivel de los últimos 25 años, el mercado laboral ha mostrado un fuerte deterioro en términos de calidad y la confianza, tanto empresarial como del consumidor, se mantiene en niveles bajos. Sin la implementación de una agenda de reformas, el estancamiento de la economía puede redundar en un mayor deterioro del mercado laboral y los ingresos de los hogares. En la última editorial de Semana Económica señalamos que más que cambios ministeriales o un nuevo primer ministro, el anuncio que deberíamos escuchar este 28 de julio en Mensaje a la Nación es la renuncia de Pedro Castillo a la presidencia de la República. En ese sentido, se han pronunciado más de 200 gremios empresariales.
De corroborarse la obstrucción a la justicia de parte del presidente de la República, debe dar un paso al costado por la incapacidad moral demostrada en el manejo del gobierno. Y si no escucha la demanda, será el Congreso de la República quien debe asumir su rol de equilibrio de poderes. ¿Es el presidente Castillo un incapaz moral? Más allá de la pregunta retórica, ¿así lo creen los congresistas? La vacancia presidencial sigue siendo una cuestión de votos. Se necesitan 87 para poder destituir al presidente. Las bancadas de Alianza por el Progreso, Somos Perú y Acción Popular, las más ubicadas al centro, terminarían definiendo la balanza hacia un lado o hacia el otro. Por lo pronto, parece que la vacancia no cuenta con el impulso necesario dentro del hemiciclo. La agenda parlamentaria hoy está centrada en elegir a la nueva mesa directiva. Como mencioné en un programa previo en Semana en Línea, el nuevo presidente o presidenta del Congreso tendrá la responsabilidad de facilitar una salida constitucional a la actual crisis política. Cabe recordarle a los congresistas que el 65% de los peruanos está de acuerdo con un adelanto de elecciones generales, según una reciente encuesta de Ipsos. El primer año de gobierno de Perú Libre, si bien es uno para el olvido, no se nos debe olvidar. Acá no habrá borrón ni cuenta nueva. El presidente Castillo tiene que responder por sus actos ante la justicia, y es deber del Congreso y la ciudadanía velar por ello. Esto ha sido todo en Comenta la Editora. Los dejo con Luciana Flores en el segmento de Agenda Sostenible. Bienvenidos a Agenda Sostenible, nuestro segmento de negocios con impacto social auspiciado por Engie. La minería tiene una deuda de la que no se habla mucho, quizás porque no se trata de dinero, sino que mientras que otros sectores avanzan cada vez más rápido en sus esfuerzos por impulsar la diversidad e inclusión en sus organizaciones, en minería solo 6 de cada 100 trabajadores son mujeres. ¿Qué se puede hacer para revertir esa situación? ¿Y qué beneficios le trae al negocio minero contar con más mujeres en sus filas? Hoy nos acompaña Bernardo Rubinstein, socio de McKinsey & Company, quien gracias a su experiencia trabajando con empresas del sector minero nos ayudará a identificar las estrategias más eficientes para impulsar la diversidad. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo ha sido la evolución de la participación de las mujeres en el sector minero y cómo se compara Perú a otros países de la región? Sí, buena pregunta. Hoy en día yo te diría Perú está alrededor del 6-7%. Si tú lo comparas, por ejemplo, con Chile, que es un muy buen comparable en Latinoamérica, Chile está en el doble. Ahora, hace 5 años Chile estaba donde está Perú hoy. Con lo cual yo creo que el reto que nosotros tenemos, el desafío en Perú, es cómo hacemos ese mismo camino, pero en mucho menos tiempo, que no nos tarde 5 años en llegar ahí y que podamos llegar inclusive más rápido. Si quisieras pensar en ir más lejos, tienes países como Canadá, que están en el 18%, Australia, están ya llegando al 20% de esos países que son países mineros en el mundo un poco más desarrollado. Entiendo. ¿Y qué iniciativas están llevando a cabo las empresas locales para impulsar mayor diversidad dentro de sus compañías? Mira, yo creo que se están haciendo cosas muy buenas. Hay empresas que están haciendo cosas fantásticas. Te digo, por ejemplo, Goldfields, que conversamos con ellos para el artículo que publicamos, están haciendo mucho en el reclutamiento, llegando a las universidades, y están haciendo mucho también en el coaching y en el desarrollo de las mujeres en el día a día. Tienen programas estructurados que impulsan eso. Otra sería, por ejemplo, Nexa invierte muchísimo tiempo en la comunicación y en hacer las cosas de forma correcta, ¿no? En evitar, digamos, las microagresiones, en realmente tener bien establecido toda la infraestructura para que las mujeres puedan participar de una forma tranquila dentro del sector minero. Y así como esas dos, hay muchas dentro del país que están haciendo cosas muy buenas, tanto en el reclutamiento como en el desarrollo, como en la retención de mujeres. Y el nivel de negocio, ¿qué beneficios tangibles se han demostrado que trae impulsar la diversidad dentro de las compañías mineras? Vale, perfecto. Entonces te la respondo a 2 niveles esa pregunta. Te la respondo desde el punto de vista minero y luego desde el punto de vista general, simplemente porque desde el punto de vista minero no hay tanta data a la que se pueda uno referir. Sin embargo, hablando primero de la parte de minería, claramente se han hecho estudios que pueden probar, por ejemplo, que la seguridad aumenta, ¿no? El TRIF disminuye, hubo un estudio que mostraba el 67%. La adherencia al plan de mina
también es algo que hay estudios que comprueban que en el 10-12% se logra mejorar esa adherencia al minado, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que lo muestran. Desde el otro punto de vista, si tú lo piensas desde el punto de vista más general, ahí sí se han hecho muchísimos estudios que prueban que tener más mujeres en los equipos de trabajo y en el liderazgo aumentan la creatividad, aumentan la innovación, y de hecho McKinsey ha publicado estudios donde hace una correlación entre la diversidad y la cantidad de diversidad que tienes con el desempeño monetario, y podemos probar que la rentabilidad de las empresas que tienen mayor diversidad es más alta. ¿Qué más se puede hacer que no se esté haciendo ya para poder seguir impulsando la participación de las mujeres en el sector minero peruano? Vale, yo creo que se está haciendo mucho y se están haciendo muchas cosas buenas. Creo que igual hay oportunidad para seguir mejorando. Yo lo pienso en tres ejes, ¿no? El primero es la parte de reclutamiento, el segundo la parte de desarrollo y el tercero en la parte de retención. Yo creo que en la parte de reclutamiento hay un esfuerzo que se puede hacer como sector de forma de llegar de una forma mucho más sistemática y mucho más estructurada a las universidades, a las carreras técnicas para atraer muchísimas más mujeres. Hoy en día la cantidad de mujeres digamos, tareas en carreras más técnicas es en los 20%, un 23%, ¿no? Entonces es bien bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos para como sector promover mucho más, atraer mujeres a esas carreras técnicas o a carreras como ingenieros, ¿no? El segundo, en el desarrollo, yo creo que el punto de inversión más importante es en la parte de sponsorship, es en lograr que haya una capa de liderazgo que esté realmente interesado en promover y en jalar hacia arriba a las mujeres, ¿no? Si tú ves, y de hecho el primer paso es el más importante, porque en la entrada estamos logrando más o menos una cantidad de paridad de mujeres y de hombres. Sin embargo, en ese paso a gerente por primera vez es donde realmente hace mucho más falta eso. Y finalmente, yo creo que en la parte de retención, creo que también se puede buscar muchas más iniciativas relacionadas a mejor comunicación, iniciativas relacionadas a mayor coaching, a temas de lifestyle, ¿no? Porque típicamente las mineras están en lugares un poco más alejados, y entonces hay buenas cosas que ya se han hecho, que no hemos conversado durante la entrevista, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer también, por ejemplo, para atraer y retener madres, ¿no? Muchas gracias, Bernardo, por tu tiempo y tus respuestas. Desde Semana Económica seguiremos monitoreando de cerca el avance de la diversidad y la inclusión en las empresas peruanas. Esto ha sido Agenda Sostenible. Nos vemos el próximo lunes en este segmento auspiciado por Engie, y a continuación los dejamos con un análisis exclusivo de nuestra redacción sobre la recuperación del sector turismo. Hola, bienvenidos a Perspectivas, donde te ponemos al día sobre las principales tendencias del mercado nacional, siempre bajo el enfoque único de Semana Económica. Llegó julio y con ello los feriados de fiestas patrias. Se estima que más de 1 millón de peruanos viajarán esta semana, y lo cual generará cerca de 400 millones de dólares. En esta temporada tan importante para el turismo, recordemos que el sector todavía está lejos de sus mejores épocas. En ese sentido, cabe preguntarse cuáles son las proyecciones económicas para el sector y cuáles son las principales amenazas que enfrenta para su plena recuperación. Hasta el 2019, el turismo gozaba de un crecimiento sostenido. Casi 4,5 millones de turistas ingresaron al país y se realizaron alrededor de 50 millones de viajes nacionales. Con la pandemia, en el 2020, el sector fue notoriamente el más golpeado. Incluso en el 2021, solo recibimos a 400.000 turistas y los viajes nacionales se redujeron en un 68% comparado al 2019. Pero este año las cosas han cambiado. El turista extranjero está volviendo al país. Tan solo el primer semestre
750.000 extranjeros habrían visitado el país, según la Cámara Nacional de Turismo. ¿Cuáles son las proyecciones hacia adelante? El Mincetur estima que poco más de 1 millón de viajeros extranjeros lleguen al país este año y se espera que recupere su ritmo pre-COVID en el 2026. Por su parte, el movimiento nacional se recuperará con mayor fuerza, aunque llegaría a su nivel prepandemia recién en el 2025. Lamentablemente, aún aparecen riesgos que amenazan la recuperación del sector en el corto plazo. En primer lugar, la tortuosa conectividad con Europa. El levantamiento de restricciones ha generado un colapso aeroportuario a nivel internacional. Como consecuencia, por ejemplo, el precio del vuelo de larga distancia a Europa se ha incrementado en $600. En segundo lugar, China continúa en una férrea batalla contra el COVID. Esto debilita el movimiento económico en Asia y reduce drásticamente la llegada de turistas de la región. Además, ante los temores a una potencial recesión en Estados Unidos, la confianza del consumidor global se verá golpeada. Las tasas de interés están subiendo para controlar la inflación récord en Estados Unidos y se reducirá el poder adquisitivo de potenciales turistas. Finalmente, la subida del precio del petróleo, que alcanzaría su nivel más alto en 10 años. Esto repercute en los precios del transporte y menos turistas tendrán la posibilidad de viajar largas distancias. El turismo está inevitablemente ligado a la economía global. La coyuntura afecta el poder adquisitivo tanto del viajero internacional como del viajero local. En ese sentido, resulta necesario que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para garantizar la recuperación del sector. Pero también resulta indispensable que se piensen en reformas estructurales para aumentar nuestra competitividad. Por ejemplo, diversificar la oferta actual de destinos turísticos, desarrollar una mayor conectividad, trabajar en campañas desde PROMPerú que garanticen el retorno de la inversión y formalizar la industria, especialmente las MIPE. Esperamos que en una futura edición de este programa las perspectivas del sector mejoren. Pero por ahora, eso es todo por hoy. No se olviden de visitar semanaeconomica.com para recibir más análisis exclusivos como este. Nos vemos el próximo lunes en una nueva edición de Semana en Línea.